Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Gracias por acompañarnos a un programa más. Voy a rogarles, por favor, hagan una pausa a cualesquiera actividades estén para pedir la guía del Señor mientras estudiamos su palabra. Señor, muchísimas gracias por otro día más que nos permites ser edificados mientras estudiamos tu palabra. Si tan solo pudiéramos entender que es alimento y que es más valioso que el oro. El proverbista lo cita, que si lo buscáramos como buscamos la plata, pero indolentemente cada vez parece que algunos de nosotros le damos la espalda. Perdónanos y ahora que sí queremos y necesitamos alimentarnos, tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guía y que podamos crecer. En Cristo Jesús rogamos tu ayuda por los que están enfermos. Pedimos tu ayuda por el recrudecimiento de esta pandemia, por la preocupación de muchos. Señor, seguramente hay un propósito en medio de todo esto. Ministranos, por favor, y háblanos esta noche en Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta noche vamos a empezar con dos cosas diferentes. No recuerdo, y si alguno de ustedes recuerda, había un programa que quizá era el Canal 4, mencionaba siempre los efemérides del día. Y estuve pensando, a lo mejor incluimos esto. Bueno, no sé si lo voy a incluir en nuestro programa porque a lo mejor no nos es suficiente el tiempo, pero hoy sí quiero mencionar los efemérides de hoy. Por cierto, sí saben que es un efeméride, ¿no? Se trata de un conjunto o del conjunto de acontecimientos importantes que ocurrieron en la misma fecha en diferentes años. Hoy en la historia se llamaba. Hoy en la historia, ese era el programa. Bueno, pues hoy voy a hacer eco y remembranza de hoy en la historia. ¿Que por qué? Bueno, hay algunos eventos importantes. El primero, ¿sabían que un 1 de octubre nació Jimmy Carter? Quien fue presidente de los Estados Unidos y más tarde asesinado. Así que todos sabemos que hoy por hoy se está viviendo un mundo convulsionado, pero quizás siempre lo estuvo, ¿no les parece? Porque el asesinato del presidente de los Estados Unidos tuvo que haber sido una catástrofe. Bueno, eso sucedió en un 1 de octubre. También se celebró en Cataluña, y olvido la fecha, el Día Internacional del Café, el Día del Vegetarianismo. Pero la fecha más importante fue en 1942. Nació mi mamá. Así que le di vuelta a todo esto para tomarla de sorpresa y contarles que ella está celebrando hoy 79 años, ¿cierto? 79 años, un 1 de octubre, que curiosamente años después también decretaron como el Día Internacional del Niño aquí en el país. Así es que mamá, feliz cumpleaños en el Día Internacional del Niño. Segunda cosa con la que quiero empezar este programa es saludando a hermana María, hermana Cristina, que nos escribió
nos envió un audio texto. Ella es de Mar del Plata, en Argentina, y hermana, si me está escuchando esta noche, quiero repetir, ya antes le respondí, pero quiero repetir ante todos, yo estuve muy agradecido con Dios al leer su texto, al escucharlo, porque este frío medio de internet a veces me hace creer que estoy hablando solo y que las cosas no están tan bien. Sobre todo que en nuestro país en realidad casi todo va mal. No solo producto de la pandemia, de otras cosas más que no es mi asunto hablarlas en el programa. El decrecimiento de las personas inconversas en la congregación, la frialdad de ver a las personas con una máscara en el culto, no verles sonreír, no verles molestos o no verles mientras duermen. Pero gracias porque esto nos animó y quiero que la congregación lo escuche. Pienso que va a ser de ánimo para otros. Y si otros se quieren sumar a enviarnos mensajes por audio, texto, lo vamos a apreciar porque esto nos va a diversificar el programa, lo va a enriquecer. Y por favor, Jenny, correlo, es mejor que puedan escucharla directamente a hermana Cristina. Hola, pastora Jenny. Mi nombre es Cristina Mercado, de Mar del Plata, Argentina. El motivo del llamado es para agradecerles. Agradecerles realmente porque hace 2 años que buscando, no recuerdo qué tema por internet, encontré al pastor en una prédica y me aclaró muchas cosas. De ahí en más empecé a seguirlos, pese a la diferencia de horario. Pero hoy realmente mi corazón necesita agradecerles mucho, pero mucho, porque fueron y siguen siendo de bendición. Yo me congrego hace 15 años y despertaron de nuevo el hambre por Dios, por estudiar la palabra, por entender y tratar de aplicarla en mi vida y sobre todo por cambiar las cosas esas que uno no quiere cambiar, ¿no? Realmente. Pido a Dios que toda la congregación pueda aprovechar cada minuto de su enseñanza, dado que somos una iglesia y no hay excusa ahora. Contamos con las redes para conocer más la palabra y tratar humildemente de ser como Dios nos enseña. Vuelvo a reconocer el esfuerzo de ustedes para avivar este fuego. Gracias, gracias, gracias por su conocimiento para mí invaluable. Los bendigo y bendigo a todos los hermanos de la capilla. Buenas tardes. Hermana Cristina, una vez más, mil gracias. Sus palabras nos animan a seguir bregando e intentando compartir su palabra. Cualesquiera otros, y no importa si están tan lejos como en Argentina, por favor escríbanos, háganos saber lo que el Señor está haciendo a través de este sencillo programa, pero hecho con amor. Y después de las palabras de hermana Cristina, con mayor ímpetu y con mayor entusiasmo para seguir predicando su palabra. Bueno, dicho esto, vamos ya a responder la guía. Hoy corresponde a uno de esos libros en donde los que no estudian la Biblia jamás han abierto la Biblia en esa página, porque apenas es un capítulo tan corto que cabe todo en una sola página. Es uno de los 12 profetas menores. El nombre del libro es Abdías, y si leyeron ya la guía de hoy, ya descubrieron que aunque es poco el contenido, el volumen de la escritura, el contenido es enorme.
Así es que deseando que lo hayan disfrutado y vamos a correr para ver cómo el tiempo nos ayuda. No sabemos nada con respecto a este personaje. Abdías es uno de esos sujetos anónimos, así que no vamos a especular, iremos de una vez a esto de edomitas. ¿De dónde viene? Edomita es la forma en cómo se les llama a todos los descendientes de Edom. Y Edom es la nación que creó Esaú, hermano de Jacob. Estoy diciendo el primogénito entre Isaac y Rebeca. Ese es Esaú, y los hijos de Esaú fundaron una nación que se llamó Edom. El nombre Edom significa, hay debates ahí en los libros, pero ya sea Esaú o Edom, digamos Esaú. Esaú significa velludo, su cuerpo lleno de vellos, pero también hay una deformación en el vocablo en donde apunta a que la derivación hacia Edom es rojo. Y lo de rojo viene porque ellos fundaron su nación, hablo geográficamente, en piedra rojiza. Cuando les dije de que hay un debate es porque algunos historiadores también creen que la derivación del vocablo obedece al guisado rojo con que Esaú vendió su primogenitura. Ahora, el punto final del debate es, no importa si es Esaú, si es Edom, cuál es el vocablo original, lo importante es relacionar definitivamente el color rojo y que la ciudad fue edificada en piedra rojiza. Les animo que cuando termine el programa busquen la ciudad de Petra. Pongan en Google ciudad de Petra. Van a estar boquiabiertos con lo impresionante de ese sitio. Entre los lugares que yo quisiera conocer en el mundo, por supuesto que la ciudad de Petra es uno de ellos. Son casas, un palacio esculpido en piedra. Pero lo más hermoso no es eso, sino el color rojizo, y que para entrar a la ciudad es únicamente a través de una hendidura. Si nosotros vemos esto en perspectiva, diría una fisura en la piedra. Claro que conforme nos acercamos a dicha fisura se convierte en hendidura. No más de 2 metros de espesor. Entonces, piensen en ese tiempo. Una entrada de, qué sé yo, cuántos metros de camino, de pura roca entre ambos lados. Una altura impenetrable. Convertía a la ciudad en el otro extremo en una fortaleza inexpugnable. ¿Quién podía entrar ahí? Bastaba con que algunos arqueros se apostaran un poco adentro de las hendiduras y desde altura, y ya ningún ejército podía entrar ahí. Claro, no existían en ese entonces helicópteros ni nada parecido. Sé que hoy día ya no es tan inexpugnable, pero en ese entonces lo era. Y también debo comentarles que esa es una de las profecías, esta ciudad es una de las ciudades que están en la profecía, que en los últimos tiempos surge importancia. ¿Por qué? Porque Israel, como nación, no dice cuántas personas, pero muchos judíos se protegerán en esa ciudad mientras el poderío del anticristo persigue a Israel para destruirlo. No voy a ahondar en eso porque hoy no es escatología el tema.
Solo estoy diciendo que el libro de Abdías es apasionante, que aunque apenas son unos pocos versos todo el libro, ya imaginen toda la historia que estoy resumiendo en estos segundos. ¿Qué es lo que aparece en Abdías al respecto de Edom? Bueno, es que es la profecía contra Edom. Dice que ellos se llenaban de soberbia porque vivían entre hendiduras, que eso los hacía altaneros, porque sabían que ese único estrecho camino hacia su ciudad en pura piedra les volvía una fortaleza y nadie podía tocarlos. Sin embargo, la profecía es que sin importar dicha fortaleza, Dios enviaría el juicio sobre ellos y los destruirían. Y en efecto, los destruyeron. No tenemos tiempo para ahondar en cómo les destruyeron. O sea, ya no existe. Existe la ciudad como tal, nada más. Las piedras, las ruinas, pero no sobrevivientes. Es como si fuéramos hoy día a las pirámides acá en el Tazumal. Está, y para los que están en otros países, pirámides para nosotros son las ruinas de esa sociedad antes de los colonizadores, de nuestros indígenas. Pero yo creo que todos comparten conmigo que cuando uno entra a esas ruinas y ve hacia arriba, no puede dejar de sorprenderse y de uno decir, wow, fue una civilización exitosa, que no son nuestros rascacielos, pero si lo vemos en cuanto a tiempo, eran rascacielos. Bueno, eso es lo que queda de Petra hoy día. Pero al verlo en las fotos, al verlo en los documentales, les recomiendo, entren a YouTube y pidan ahí Ciudad de Petra. Uno no puede dejar de pensar, wow, ¿cómo pudieron entrar a esa fortaleza? ¿Cómo acabaron con todos ellos? La profecía, el juicio de Dios. De ahí el verso, que aunque nos remontemos a una estrella o al fondo del mar, de ahí nos va a traer el Señor. Y que es necio llenarnos de arrogancia pensando que alguna fortaleza en nuestra vida nos da el permiso de independizarnos de nuestro Señor. Así es que yo diría, son ruinas que apelan la soberbia y la necedad. Y Abdías habla precisamente de eso. En cuanto a los sabios de Edom y en cuanto a Temán, es una región parte de los edomitas y aparecen también en el libro de Job, porque estos eran muy famosos por ser muy intelectuales. Todo eso se acabó. No quedó absolutamente nada. Ahora aquí viene la pregunta, bueno, ¿y cuál fue el grave pecado por el cual Dios decidió acabar con toda esa civilización? Porque en la historia los sirios siguen estando ahí, estoy intentando recordar cómo se llamaba el pueblo que vivía en lo que hoy es Afganistán, pero se me olvida. El asunto es que esas civilizaciones siguen siendo parte y fueron terribles los edomitas, no, los amonitas, los moabitas y los terminados en itas, pero no es parte de nuestro tema. Ellos no fueron extinguidos, los edomitas sí. Entonces, ¿cuál fue el grave pecado del por qué Dios decidió acabar con ellos? 4 puntos. Número 1. Cuando vino la destrucción sobre Jerusalén, que eran primos hermanos. Cuando digo primos hermanos me estoy refiriendo a Jacob y Esaú, gemelos. Edomitas, los hijos de Esaú.
y los judíos los hijos de Jacob. Entonces, estos dos pueblos son primos hermanos, deberían ayudarse. Y si no ayudarse, al menos no fastidiarse. Pero cuando vino el juicio sobre Jerusalén y que Dios quitó su protección, los edomitas, en lugar de ser solidarios, se volvieron sus enemigos. En lugar de afligirse con sus primos hermanos, número 2, disfrutaron su desgracia. Se regocijaron en la angustia y la calamidad de sus primos hermanos. Tercero, estando ellos sufriendo en semejante estado de vulnerabilidad, se aprovecharon para saquearlos. Y número 4, se volvieron en violencia contra los judíos. Atentar contra el pueblo de Dios es atentar contra Dios. Benditos los que bendicen a Israel. Obviamente serán maldecidos los que lo maldicen. Y eso es lo que sucedió con Edom. A aplicación para nuestros días, oiga, hermano, de vez en cuando yo creo que Dios les permite a algunos ver la desgracia de personas que le han hecho daño a usted. Porque no vamos a olvidar que Jacob le hizo daño a Esaú. Y que los hijos de Jacob menospreciaron a los hijos de Esaú. Entonces, Esaú tenía razones para guardar resentimiento. Aunque Esaú perdonó a su hermano y todo fue bueno, lo que no resultó bien fue lo que los hijos de los hijos hicieron. Entonces, ese rencor siguió de generación en generación hasta que pasó lo que acabo de decir. Ahora, el punto grave es este. Dios le permitió a Esaú ver el castigo de Jacob. Probablemente vendrá alguna vez en donde Dios le va a permitir a usted ver el castigo de alguien que le ha procurado su mal, el daño. Le citaré un ejemplo. Quizás usted es un hombre divorciado, su mujer le fue infiel. Le humilló, le hizo pasar mucho dolor y tantas cosas más. 5 o 10 años después, usted ve a su ex esposa sufriendo, pagando caro su infidelidad, en distintas formas. ¿Cuál debería ser la actitud suya? Orar por ella, ser solidaria con ella. No, la Biblia no le está diciendo en ir y gastar dinero en ella o cosas parecidas. O tal vez sí. Quizás el Espíritu Santo le está diciendo, bueno, usted tiene dinero y colabore, quizá un poco. Pero el asunto no es el dinero, el asunto es lo que hay en el corazón. Hay una cantidad de personas que lejos de volverse solidarias, lo que piensan es, ¡qué bueno! Al fin pagó, bien merecido se lo tenía. Cuidado, con la misma vara que medimos, nos terminarán midiendo. Y eso fue lo que sucedió con los edomitas. Por supuesto que hay mucho más, pero no mucho más tiempo. No puedo, un minuto me queda, ingresar al libro, pero les puedo asegurar, al libro afín, a Victoria sobre la Oscuridad, el capítulo de hoy es otro gran capítulo. Deben leerlo. La expresión indiscriminada, la supresión, el origen de las enfermedades psicosomáticas. ¡Wow! Es tremenda información. Yo estoy agradecido de estar leyendo y estar aprendiendo. Quizás no aprendo mucho, pero sí me edifico.
Así que se los recomiendo. Por favor, no falten el domingo a sus iglesias. No sé si en toda Latinoamérica está sucediendo, pero he escuchado que en Centroamérica hay otra ola de este virus. Al menos en El Salvador está haciendo, hasta donde he medio escuchado, más estragos que nunca. Y eso reprime a algunos de ir a la iglesia. Hermanos, si ustedes están yendo a trabajar, si ustedes están yendo a los supermercados, si ustedes se están subiendo a los buses, si ustedes están teniendo reuniones familiares, si ustedes están viajando, por favor, ¿cómo pueden decir que no van a ir a la casa de Dios? Si los riesgos que han corrido toda esta semana son multiplicados al compararlos con los riesgos de ir a la casa de Dios. Sin dejar de mencionar, y no sé cómo es en su iglesia, pero en la nuestra seguimos con mucho menos del 50% de la capacidad instalada y guardando todas las medidas de bioseguridad que ya sabemos. No hay excusa. Debemos buscar al Señor hoy más que nunca. Les esperamos mañana en Icon, y 7, 9 y 11 el domingo tenemos servicio de Santa Cena. ¿Cómo no estar ahí? Que el Señor les bendiga. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pasen buenas noches. Adiós a todos.